noches, bienvenidos a nuestro canal Almafuerte Futsal. En esta ocasión nos encontramos en Villa Maipú, la fecha número 25, donde Almafuerte recibe a Nueva Estrella. Y bueno, enseguida les voy a estar pasando el equipo de Almafuerte que arranca. Esperemos tener un lindo partido. Como siempre, les pido que se suscriban, compartan la transmisión si tienen ganas y por supuesto, nos den un like para seguir ayudando al canal con las transmisiones. Saludos, comentarios, todos con buena onda son más que bienvenidos. Y bueno, los invito a pasar un lindo rato y que se dé una noche de buen fútbol y buen futsal. Hoy Almafuerte tuvo que cambiar la camiseta porque ninguna de las dos opciones habituales podían ir, ya que Nueva Estrella tiene una camiseta muy similar, así que hoy vamos con la gris. En las hinchadas, está buenísimo cuando el partido se da de esta forma. Bienvenido, Sasha. Bienvenida o bienvenido, no sé. Dani probó el arco ya.
17-29 para que termine el primer tiempo. Esto está 0-0. Recién arranca. No sé, algo pasó con el cronómetro, pero la verdad... se equivocaron y marcaron la falta donde va el gol, digamos. Para terminar el primer tiempo y seguimos 0-0. Una falta de Nueva Estrella. Cambios en el equipo de Nueva Estrella. Lamentablemente no tengo planilla de Nueva Estrella, así que no sé decirles los nombres de los jugadores. Segunda falta, entiendo, no está marcada la falta, así que no sé si fue indirecto, perdón. No, ahí está marcada. Segunda falta de Nueva Estrella. Los cambios en Alma, se preparan para entrar el Pollo, Axel, Juli, la maquinita Herrera y Oscar Ibáñez. Puli y Oscar adentro de la cancha. Ya está Axel adentro de la cancha también. Perdón, se cortó la transmisión, problemas técnicos.
todos bienvenidos. Por favor, los invito a depositar un me gusta para ayudar al canal. Gracias, Pablito, muchas gracias. Aguante, contame el nombre del 6 de Nueva Estrella, Cristóbal. Que yo no tengo los nombres de los jugadores, por eso igual no relato los partidos. Pero bueno, para saber. Entonces, buenísimo. Vamos, Bus. Vamos, Alba. Bueno, no llegué a ver la jugada por leer el comentario, perdón, no vi exactamente qué pasó. Pero mirando el tablero veo que hay 3 faltas de Nueva Estrella y 2 de Almafuerte ya. Así que siendo que falta todavía 13:23 para terminar, se está cargando de faltas esto y no está bueno. Contame el número de camiseta. Ya sabemos que el 6 es bien. Cuarta falta de nueva. Brandon, ¿cómo estás? Buenas. Estamos 0-0. 12:57 para que termine el primer tiempo. El partido, muy lindo partido. Atento ahí al arquero de Nueva Estrella. Hola Ariel, ¿cómo están? 0-0.
Almafuerte. No sé quiénes lean. ¡Gol! ¡Gol de Almafuerte! ¡Gol de Daniel Carranza! Gana Almafuerte 1-0 en Villa Maipú, quedando 11 minutos 13 segundos para que finalice el primer tiempo. ¡Ay, un bombón, Dani, que se lo dedicó a la mujer, un genio! Juanpi, te pregunto, ¿vos estás por Nueva Estrella preguntando los nombres de los jugadores? Porque yo no los tengo, entonces no sé quién es quién. Pero vos sos de Nueva Estrella, entonces. Bueno, gente, 9:31 para que termine el primer tiempo y está ganando Almafuerte 1-0. Nueva Estrella tiene 4 faltas y Almafuerte 3. Sale el arquero. Gol de Nueva Estrella. Almafuerte y Nueva Estrella
verdad que hasta ahora es justo el empate, digamos. Hola Sofía, bienvenida. ¡Ay, Sofi! ¡Qué pelita, perdidora, Soso! ¿Dónde estás? 1-1, Sofi. Quedan 6:39 para que termine el primer tiempo. ¡Ay, qué lindo! ¿Vas a ir al Fitzroy? No sé qué está pasando con el internet, se corta. Hola Brandon, nueva estrella es Franco, bienvenido. Les cuento, queda 5:50 para que termine el primer tiempo y están empatando 1-1. Recuerden que al finalizar la transmisión de primera seguimos con tercera también. El link está subido en la página, en el canal de YouTube, perdón. Vamos gente, que hay muy poquitos me gusta.
Les decía que estoy viendo, no soy conocedora del tema, pero a simple vista los árbitros están dejando que se hagan faltas de los dos lados. Y bueno, nada, sabemos que eso no está bueno, que esto no termina bien. Está descontando, pues no sé, la verdad, yo no miré el crono. Amarilla para Axel. No sé qué pasó con el crono. Va, sí se equivocó. El botón. Sigue descontando. Es el tiempo que deja y es lo que queda de este primer tiempo, donde están empatando Almafuerte y Nueva Estrella 1-1.
lenta. Para dejar que nada, si yo tengo que hacer cosas o algo no me estén escuchando. Pero bueno, vuelvo a repetir, quedan 2 minutos, gana Nueva Estrella 2-1, Nueva Estrella tiene 5 faltas, Almafuerte 3 figuran en el... Bueno, para mí tendría que haber sumado una más, no sé qué pasó, tal vez es indirecto, no entiendo. Y como le dije antes, después de la transmisión de primera, seguimos con la de tercera, el link está subido en el canal. Sale de nuevo el arquero. Vayámonos del primer tiempo con 20 me gusta, mínimo, por favor. Somos muchos mirando y poco me gusta. Hay un jugador tirado a la cancha y el partido no se para. Bien, gente, gracias por los me gusta, estamos en lo mínimo, si lo podemos superar, sería genial. Vamos, te vamos, gracias. Reanuda todo con un pique. El partido los jueces, porque no están cobrando las faltas que tienen que cobrar para ninguno de los dos equipos, no estoy hablando a favor ni en contra de ninguno. Y las cosas se calientan, ya sabemos que cuando las faltas no se cobran, los jugadores empiezan a probar un poquito más, a ver si total no cobra y después pasan estas cosas.
tiempo. Hola, ¿cómo estás? Trato de ser lo más neutral que puedo, pero el canal es de Almafuerte y obviamente hincho por Almafuerte. Igual acabo de decir que los jueces no están siendo justos con ninguno de los dos, no están cobrando las faltas que tienen que cobrar y ambos equipos están yendo de las manos las cosas. Y los goles de Almafuerte los voy a gritar más porque soy de Almafuerte, perdón, es un canal de Almafuerte. Gracias, Mario. Yo te agradezco por estar ahí acompañando la transmisión. Muchísimas gracias. Y como digo siempre, todos los comentarios son bienvenidos. Y aparte quiero aclarar algo que aclaro siempre. Yo soy una mamá. No me dedico a esto ni profesionalmente ni nada. Agarré la cámara y empecé a transmitir para los que no podían venir a ver el partido. Así que por eso siempre trato de ser lo más neutral posible, pero no dejo de ser una mamá. Bueno, en un ratito seguimos. Los dejo un cachito en silencio.
Nada, calla. Bueno, gente, ya vamos a seguir con el segundo tiempo y salió el Pollo, Oscar, Juli, Axel a la cancha y el Monito al arco. Les recuerdo que el primer tiempo terminó Nueva Estrella arriba 2-1. Falta de Almafuerte, primera en este segundo tiempo. Sabés que acabo de caer, Juanpi, de que vos me estás hablando del pollo. Pero como acá es pollo, no le damos, no lo llamamos por Lean. Nada, sí, está el pollo en cancha. Vamos, vamos, vamos. Gol de Nueva Estrella. Está ganando Nueva Estrella 3-1. 17:46 para que termine el encuentro. Arrancó fuerte el segundo tiempo, intenso, está bueno, está lindo. Segunda falta de Almafuerte. No, perdón. Cobro lateral, no falta, no dije nada.
Mariano, entra Dani y Agus. Gana Nueva Estrella 3-1. Sale Axel, entra Juaco. Falta de Nueva Estrella, pero no es esta. Seguimos con tercera, el link está subido en el canal. Bien, mono. 14-11, gana Nueva Estrella 3-1. Tercer falta de Nueva Estrella. Cuarta falta de Nueva Estrella. Sigue Agustín, va perdiendo Alma 3-1.
una eternidad. Y 5 faltas, hay que cuidarse. La verdad que no sé si eso se hace el juez, pero está dejando que se pudra mucho el partido. Hola Fernanda, bienvenida. Bueno, gente, somos un montón ahí de la transmisión y hay pocos me gusta, por favor, colaboramos con un me gusta para el canal. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero vamos a decir Dusty. In English. Bueno, gente, 10-16, sigue ganando Nueva Estrella 3-1. Nancy, mamá del preparador físico de Nueva Estrella, bienvenida. Y ahí apoyando a Nueva Estrella que va ganando Nancy 3-1. Gracias por estar ahí, gracias por acompañar, gracias por cada me gusta que están sumando. Entró Facu Carratu. Es increíble cómo se llega a veces tan fácil a la quinta falta y después queda ahí. Eso demuestra que se puede jugar sin faltas.
Sí, seguimos con la. Después de esto transmitimos tercera. Está el link subido en el canal ya. Y depende de lo que vale, está en cancha. Cristina Gómez, bienvenida, apoyando a Nueva Estrella. Ah, dice que no está su arquero preferido. Bueno, no importa, el equipo hay que apoyarlo como lo estás haciendo, así que bienvenida al canal. Vamos que somos un montón y muy pocos me gustan. Sí, Tommy, vamos a transmitir tercera también. El link ya está subido en el canal. Y recuerden que el domingo también se transmiten las inferiores, no todas, pero sexta, séptima y octava se transmiten el domingo para los que quieran acompañar a los más peques. Hola Agustín, está ganando Nueva Estrella 3-1. Falta de Almafuerte, tercer falta. Recordemos que hace ya un buen rato Nueva Estrella está con 5 faltas, pero no siguieron haciendo, o por lo menos no se están cobrando. Pero no, la verdad es que no vi ninguna falta que se debiera cobrar. No se estaba viendo, se estaba acá.
Rodrigo, a ver, en este momento está Rodrigo, está Facu Carratu, está el Pollo, está Puli, Oscar Ibáñez y Lucas está, pero no está en condiciones de jugar Lucas. O sea, no debería de jugar, pero ya conocemos al Capi que él no quiere faltar nunca. Y bueno, nada, se la viene bancando, pero él está ahí. Bueno, 6:28 y esto sigue 3-1. Nueva Estrella tiene 5 faltas. Ajá. Y Almafuerte 4. Tampoco se puede quedar tranquilo. Todavía queda mucho partido para tantas faltas. Agus, Dani, Juaco y Mariano en cancha.
Estrella.